Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Nos dice: en el principio era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Es palabra de Dios. Amén. En la tradición bíblica, la materia prima de la creación es la palabra de Dios. El universo o multiverso, todo lo que existe física y espiritualmente, la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia y de energía han surgido a partir de la palabra del Creador. El término del idioma en que nuestro Dios decidió revelarse para palabra es dabar. Al recibir esa tradición, los cristianos declaramos que todo lo que existe, lo visible e invisible a nuestros sentidos, se ha materializado a través de la palabra de Dios, del dabar divino. Cuando la fe de nuestros antepasados espirituales trasciende la cultura hebrea y se anida en el mundo greco-romano, el término hebreo se transforma en el logos griego, tal como lo escribe el apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Luego, Juan afirma: aquel que es el logos, la palabra, estaba en el mundo. Y lo identifica con la persona de Jesús de Nazaret. El teólogo suizo Karl Barth nos enseña que, cuando hablamos de la palabra de Dios, esto no se refiere de modo general a todo lo escrito en la Biblia, sino que específicamente a Jesús. Jesús es la palabra de Dios encarnada. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través de Cristo directamente, pues Él estaba con Dios desde antes del Génesis. Martin Luther distingue entre la palabra de Dios, que no es otra cosa que la predicación de Cristo contenida en el Evangelio, por un lado, y la palabra inspirada por Dios, es decir, el Pentateuco, libros sapienciales, los profetas, las epístolas, el libro de los Hechos y el Apocalipsis, por otro lado. Entendido así, Dios nos invita a acercarnos a los evangelios como quien se acerca al propio Jesús de Nazaret. Hay una escena en la primera parte del Fausto de Goethe en donde el protagonista busca traducir el Evangelio según San Juan. Ya en el comienzo, donde está escrito: en el principio era la palabra, surgen las dificultades en la interpretación.
afirma que no puede otorgarle tanto valor a la palabra. Por lo tanto, busca traducir el texto de otra manera. Propone, en el principio fue el pensamiento. Al mismo tiempo se cuestiona, ¿es el pensamiento el que todo lo crea y por el que todo se realiza? Tal vez ponga, en el principio fue la fuerza. Finalmente, se decide confiado por la siguiente fórmula. En el principio fue la acción. Juan nos enseña que en el principio era Cristo y en él convergen la más sublime forma de pensar, la mayor fuerza universal y la más noble manera de actuar, tal como lo hizo Dios al crear. Cristo se materializó para llamarnos a realizarlo en cada uno de nosotros. En esta escena, Fausto se motiva con la palabra de Dios. Y esto me hace preguntar, ¿es así con nosotros? Cuando nos acercamos a los evangelios, nos damos cuenta que nos estamos adentrando en el mayor don que Dios le puede dar al ser humano. De algún modo, los apóstoles nos muestran una parte de la mente del Creador en Jesús de Nazaret. Y sin lugar a dudas, ese es un privilegio con el que no todas las personas cuentan. Y lo más bello es que cada uno de nosotros está en posición de entenderlo como el bien más preciado que Dios pone a nuestro alcance. Y a partir de ello podemos vivificar nuestra existencia recreándonos constantemente a través de la palabra de Dios manifestada en Cristo. Señor, ayúdanos a acercarnos a la palabra de tu Evangelio y a transformarlo en parte constituyente de nuestra existencia. Amén. In the beginning, you hovered over the water. You broke an unbroken silence. You spoke life.